Bienvenidos, gracias por atender esta comunicación en donde habremos de referirnos a la forma en la que Nietzsche y Freud abordaron el problema del arte y del artista. Comenzaremos entonces primero con Nietzsche. Tomando como punto de partida la idea de que el arte constituye el impulso más estimulante para la vida, Nietzsche estudió el fenómeno del arte a partir de quien lo produce, de quien es artista y define de esta manera un modo de vida que no es sino la vida volviéndose transparente. Su concepto de artista abarca todo lo producido, por ello la naturaleza es artística. Para Nietzsche, como se sabe, el fenómeno del artista o del arte es el más accesible en su esencia y un medio extraordinario de introducción a las cuestiones filosóficas. A partir de ello es que se deja leer la vida más directamente o nos lee más directamente e irradia sobre nosotros. El arte introduce lo que es en razón de que el ser artista implica un poder producir. A través de la producción participamos del devenir. Ser artista constituye el modo más transparente de la vida, es decir, el modo en que ésta nos es más accesible y en ella el ser. En este sentido, el arte debe ser valorado a partir del artista y no de quienes se sitúan en el otro lado, quienes pueden ser los receptores de la obra. Nietzsche buscó la formulación de un arte para los artistas, cito, malicioso, ligero, fluido, divinamente artificial, un arte que surja como brillante llamarada en un cielo sin nubes, fin de la cita, pero en el entendido de que artista es todo aquel o aquello que hace, produce, crea, elabora, diseña, intuye, proyecta, anticipa. En el arte se revela de manera inmejorable la fuerza creativa por excelencia. Ahí es donde se lleva a cabo la lucha más enconada de cambio, ya que proporciona el escenario para la institución de nuevos valores, entre ellos el de la verdad. De aquí que el arte sea el acontecimiento fundamental del ente en cuanto es producido. Crearse a sí mismo. Frente al positivismo, es lo más antiverdad que puede existir, dada su inclinación y apego a las apariencias, a la mentira, al no ser. Señala el pensador alemán, cito, nuestra religión, nuestra moral, nuestra filosofía no son sino las formas de la decadencia de la humanidad. El contramovimiento, el arte. Fin de la cita. Al tener su elemento en la apariencia sensible, el arte se manifiesta como lo más contrario a toda la tradición metafísica. Es lo más antimetafísico por excelencia, lo más antitodo. El antídoto para los males más severos de la civilización occidental, podríamos decir. Nietzsche creyó que la metafísica de Occidente, toda esta forma de definir la vida, el pensamiento, la verdad, el mundo que ahora padecemos, más que disfrutar, habría negado la vida. El arte se volvería de esta manera una de las formas de afirmación de la misma. Es el consentimiento a todo lo que es sensible, a la apariencia, a lo que no es el mundo verdadero, de acuerdo con la metafísica establecida a partir de Platón. Dice Nietzsche, la voluntad de apariencia, de la ilusión de la impostura, del devenir y del cambio es más profunda, más metafísica que la voluntad de verdad, de la realidad, del ser. Fin de la cita. Se trata de ya no vivir dejando de lado lo sensible o lo aparente, sino vivir a partir del arte, de la otra verdad que en él se encuentra mostrada o en juego. Por ello, solo en tanto fenómeno estético, la existencia es soportable. Nietzsche hizo de la embriaguez una de sus categorías estéticas esenciales. Se trata de una condición fisiológica que va de lo sexual y sobre todo hasta la fiesta, la rivalidad, el virtuosismo, la victoria, una voluntad sobrecargada y henchida, es decir, todo movimiento extremado. Lo fundamental consiste en poseer un sentimiento de plenitud y de intensificación de fuerzas, del cual debemos hacer partícipes a las cosas. Dice Nietzsche, las constreñimos a que tomen de nosotros, las violentamos, idealizar es el nombre que se da a este proceso. Fin de cita. La embriaguez es exceso, superación, abandono hacia la libertad. Es el ánimo que contagia e inflama de visión y perspectiva a la realidad, haciendo posible el estar de todos. Se trata del hombre contemplativo o superior que es capaz de ver y oír infinitamente más que los demás. No ve las cosas tal como son, sino más simples y fuertes, para lo cual es necesaria cierta jovialidad. Es el que, con su pensamiento y sentimiento, hace cosas que aún no existen. Poema en el que el universo se descubre
en un incesante crecimiento de apreciaciones, colores, evaluaciones, perspectivas, matices, afirmaciones y negaciones. La embriaguez es el estado en el cual el arte se produce. Por medio de ella nos ponemos a prueba y ponemos a prueba las cosas en su forma máxima. Ella despierta a la pasión, al canto, a la danza. A partir de ella tenemos una idea del sentir que no es tan solo algo que se desenvuelve en el interior, sino que es ese género de existencia en virtud del cual y conforme al cual somos desde ya siempre excitados, conducidos más allá de nosotros mismos hacia lo que nos concierne o suscita atención. Nietzsche ofrece algunos ejemplos de la embriaguez, algunos relacionados con la excitabilidad, entendida de diferentes maneras. Su forma más originaria o primitiva, perdurable, lo es la excitabilidad sexual. Existe una embriaguez de la crueldad, de la destrucción. Sin embargo, lo que es fundamental en ella es la sensación de fuerza y de plenitud. Por ello, no debe comprenderse tan solo como una realización absoluta de sí mismo, sino que implica un abrirse a lo que nos rodea. En este sentimiento se interpenetran todas las intensificaciones, todo lo que es capaz de hacer y el ver, la receptividad y la solicitación, la comunicación y el desencadenamiento de sí. Representa entonces la posibilidad de abrir la existencia, permitiendo que se despliegue en la plenitud de sus poderes, aumentándose. Arte que debe estar, por tanto, en contacto con la vida, referirse incesantemente a ella. Todo arte debe ser evaluado en función de la vida. Representa otro modo de ser de la misma. Pero también Nietzsche sostuvo la existencia del cuerpo molecular y su conciencia. El cuerpo no es aquí más que una cohesión de seres vivientes, múltiples, variados, superiores e inferiores, que se ajustan unos a otros. Cuerpo político. De esta manera el hombre es una pluralidad de seres vivos, internos y externos, luchando o colaborando entre sí, sometiéndose unos a otros. De ahí que existan tantas conciencias como seres que constituyen al cuerpo. Lo que en realidad importa es aquello que hace posible la existencia de la conciencia, la cual no es más que un instrumento. Toda conciencia es algo superficial, imaginario. El verdadero drama lo escenifican las emociones, los instintos, las pasiones cuya rivalidad y dominio de unas sobre otras experimentamos en la vida. Principios anímicos profundos y desconocidos en la medida en que somos sus instrumentos o mandatos. ¿Cómo alejarse de ellos? Así, somos una multiplicidad que construye la unidad imaginaria de la conciencia para creer que algo sabemos de nosotros mismos. El sujeto no es más que una ficción, una mentira que, de esta manera, elabora su verdad. A análogas conclusiones llegó Freud, como veremos a continuación. Para Freud, las inhibiciones de la vida sexual corren paralelas con las realizaciones artísticas. Represión, fijación y sublimación son procesos que dan cuenta de aspectos esenciales de la obra del artista. A pesar de que la labor psicoanalítica se basa en factores accidentales correspondientes a los acontecimientos exteriores y a las influencias del medio y las reacciones conocidas del individuo, y de que basándose en el conocimiento de los mecanismos psíquicos se intente fundamentar la personalidad en sus reacciones, así como descubriendo las fuerzas anímicas instintivas originales, su transformación y evolución ulterior, Freud consideró que la esencia de la función artística resultaba inaccesible desde el punto de vista psicoanalítico. Paul Ricoeur, destacado estudioso de los procesos interpretativos freudianos, ha sostenido que la obra de arte desde este punto de vista no es la consecuencia de alguna anomalía psíquica, sino que representa un modelo de funcionamiento del inconsciente. El arte no le sirve a Freud para ilustrar tesis sobre el inconsciente o los complejos psíquicos. Más bien es una forma no obsesiva, no neurótica de la satisfacción sustitutiva. El encanto de la creación estética no procede del retorno de lo reprimido. La interpretación de la gradiva de Jensen, los estudios sobre el Moisés de Miguel Ángel y sobre Leonardo da Vinci, el breve escrito sobre el poeta y la fantasía, son los casos freudianos que Ricoeur toma en cuenta. Es el placer estético como detonador de profundas descargas psíquicas el que es objeto de atención y que, de acuerdo con el autor francés, constituye la más audaz intuición de la estética freudiana. Dice Ricoeur, en lugar de plantear el problema inmenso de la creatividad,
se explora el limitado problema de las relaciones entre el efecto placentero y la técnica de la obra. Fin de la cita. El análisis freudiano del arte intentó resolver el enigma de la estética y de las significaciones creadas por él. Freud analiza las obras como si se tratara de un sueño o chiste, siguiendo los procesos de elaboración del inconsciente, es decir, como ejemplo de procesos de sublimación. La obra de arte es por ello el síntoma y la cura del mismo, tanto la formulación de un problema como su solución. Es la obra la que nos pone en camino hacia nuevos descubrimientos referentes a la función simbólica y hacia la sublimación. Así, frente al sueño, que pareciera encontrar su solución en todo pasado, la obra de arte se abre como una progresión. Es un símbolo prospectivo de la síntesis personal y del porvenir del hombre, más que un síntoma regresivo de sus conflictos no resueltos. Lo que revela el psicoanálisis de la obra de arte no es una cosa real, ni siquiera psíquica, sino que remite a un deseo que a su vez remite a sus derivados y a una indefinida simbolización. Antes que limitar el sentido de la obra remitiéndola a contenidos reprimidos del autor y de lo represor, el análisis estaría liberando los signos de la misma para un juego donde pueden entrar otros enfoques culturales. Ubicar a la obra de arte en contextos simbólicos, del deseo y las fantasías del artista a las posibilidades de otras ausencias. Que Freud se haya dedicado a la comprensión de algunas obras de arte fue en consonancia con esa actitud que lo muestra como un titán del pensamiento del siglo XX, dado que, cito a Freud, refiriéndose a sí mismo, el autor de la interpretación de los sueños ha osado tomar partido por los antiguos y por los supersticiosos contra el veto de la ciencia estricta. Fin de la cita. Frente a lo limitado de la visión positivista del conocimiento, supuso la existencia de fenómenos psíquicos dignos de conocimiento, perturbadores de, dice, la armonía total del alma. De ahí que haya acudido casi a glosa de cómplices a los poetas, muy cercanos a la antigüedad, y a las supersticiones de la gente que ve específicamente en los sueños el soporte de un sentido elaborado desde lo desconocido. En el primero de los ensayos freudianos dedicados al arte, específicamente a los sueños creados por poetas, el texto El delirio y los sueños de la gradiva de Jensen, Freud coloca a los poetas como precursores de los psicoanalistas, como conocedores de las tierras ignotas que todavía el conocimiento no ha explorado. Dice, suelen saber de una multitud de cosas entre el cielo y tierra cuya existencia ni sueña nuestra sabiduría académica. Fin de la cita. A fin de cuentas, el poeta es un conocedor profundo de la vida anímica humana. Se trata de sueños creados por poetas que seguramente pueden remitir a los que efectivamente han tenido y que aparecen en los delirios nocturnos de sus personajes. Con ello, dice Freud, responden a la cotidiana experiencia de que el pensar y el sentir de los hombres prosigue en su dormir, y lo que ellos procuran no es otra cosa que pintar los estados de alma de sus héroes por medio de los sueños que les sobrevienen. Fin de la cita. A partir del extraordinario cuento de Jensen, Freud nos aproxima a lo espectral, que ocurre, dice, a la hora meridiana de los espíritus, en el extraño sueño del personaje principal, estableciendo conjeturas en el sentido de que los sueños son no solamente realizaciones de deseos, Freud ya había publicado la interpretación de los sueños en 1900, sino delirios cuyo conocimiento es el mismo camino para la terapia o curación que requieren. Conocimiento que es análisis, como hemos mencionado. En este ensayo, Freud recurre a la noción de lo reprimido, ligado al olvido y al recuerdo, como aquello que es capaz de emerger a partir de alguna circunstancia sexual impedida, como lo motivante en el sueño, haciendo posible sus imágenes o escenas y gracias a una acción externa que le ayuda a ser referido o indicado. Dice Freud, cabe esperar ese retorno de lo reprimido cuando en el sentir erótico de una persona el que adhiere a las impresiones reprimidas cuando es su vida amorosa la afectada por la represión. Lo que se elige como instrumento de la represión se convierte, dice Freud, en el portador de lo que retorna dentro de lo represor y a sus espaldas se impone al fin triunfante lo reprimido. Fin de cita. Freud pone el caso muy cercano a las expresiones artísticas contemporáneas de un aguafuerte de Felicien Robes, en el que la imagen de una cruz se esfuma
para quedar en su lugar la imagen de una voluptuosa mujer desnuda en la misma postura de la crucifixión. Lo reprimido, en su retorno, sale a la luz desde lo opresor mismo. La conclusión del escrito freudiano es que una vez reconocido el triunfo del erotismo, de la vida, se reconoce lo que hay de bello y valioso en el delirio, lo que conduce a reconocer plenamente los simbolismos de los sueños y las fantasías artísticas, vale decir, lo espectral o reprimido que vive enterrado y que no deja de tener una producción deseante, simbólica, una eficacia conductora del psiquismo. Freud destaca la característica de que el poeta edifica con frecuencia su ficción verosímil sobre bases o premisas improbables, gracias a la cual describe la vida anímica de los seres humanos, siendo ello su más auténtico dominio. Dice Freud, el tratamiento poético de un tema psiquiátrico puede resultar correcto sin menoscabo de la belleza. Fin de cita. El poeta se ha especializado en el conocimiento, dice Freud, de las perturbaciones en el juego psíquico de las fuerzas, anomalías sutiles que, de cualquier manera, arrojan conocimiento sobre la salud, como los fenómenos de enfermedad grave, en donde la noción de delirio es técnicamente correcta. Al delirio lo caracterizan ciertos indicios anímicos, así como el predominio de fantasías que han alcanzado el gobierno supremo. Esto es, dice Freud, que han hallado creencia y cobrado influjo sobre la acción. En ello no se deja de mostrar la presencia activa, oculta, soterrada, constante del inconsciente a lo que pertenece lo reprimido. El delirio es el resultado de la lucha u oposición entre el poder del erotismo y las fuerzas que lo reprimen. Lo importante es que Freud insiste en que el poeta es quien en estos aspectos, es decir, entre las precondiciones hereditario-constitucionales y las creaciones ya listas del delirio, enmienda al psicoanalista. Es, nuevamente dicho, quien salva esa laguna que la ciencia no ha llenado, bueno, no al menos hasta que llegó el mismo Freud. En el caso de Jensen, Freud declara que llegó a sus mismas conclusiones, algo parecido a lo que sostuvo con los descubrimientos de Nietzsche. En otro texto, El creador literario y el fantaseo de 1907, Freud insistió sobre el tema de la fantasía. Sostuvo que el poeta crea mundos fantásticos dotados de grandes afectos al tiempo que los distingue de la realidad. El fantasear es una continuación de los juegos infantiles. Es la insatisfacción la que hace fantasear. Cada fantasía es el cumplimiento de un deseo, dice él, una rectificación de la insatisfactoria realidad. La relación entre las fantasías y el tiempo resulta sustantiva, de forma que pasado, presente y futuro, dice, son como las cuentas de un collar engarzado por el deseo. Creación poética a manera del sueño diurno o fantasía, definida por la acción en ese collar del deseo. Este texto es igualmente relevante en el sentido de hacer algunas observaciones sobre el placer estético derivado de las fantasías poéticas, el cual es el resultado de la liberación de tensiones en el interior de nuestra alma, aspecto al que se asoma pioneramente Freud. A esta liberación o placer corresponde el estilo o ars poética propia de cada artista. Dice él, el estilo nos soborna inicialmente con un placer formal gracias a la figuración de las fantasías. Tales efectos quedan en el receptor de la obra como algo con lo cual podrá a su vez asumir sus propias fantasías sin remordimiento ni vergüenza. Es decir, el arte nos enseña a tratar nuestras fantasías, imaginaciones, delirios, sueños. No es poco. Freud esperaba de los estudios sobre la recepción o experiencia estética, dice, nuevas, interesantes y complejas indagaciones. Finalmente, uno de los casos más notables en las referencias al arte, Freud buscó comprender el enigma de Leonardo da Vinci, es decir, lo incomprensible de su personalidad, siendo la obra un síntoma de ello, una de las expresiones más puras que aquella pueda alcanzar, tesis que, como vemos, fue dominante en sus consideraciones sobre el arte. Freud buscó encontrar en la personalidad del artista aspectos de su labor artística como la inconstancia en la misma durante los años finales de vida o la forma en que asumía su relación con el arte, es decir, lo incomprensible para sus contemporáneos
que eran testigos de esas apariencias perceptibles. El aparente desorden de dicha actividad se explicaría por cierta inhibición del artista. El problema de lo sexual en Leonardo interesa a Freud, es decir, cómo es que la fuerza que conserva lo vivo se encontraba reprimida. Dice, represión libidinal que sumía en la confusión o poco menos al gran artista e investigador. Así, el principio vital sexual es capaz de explicar ciertas peculiaridades de la obra del artista. Freud acudió a las principales biografías de Leonardo, que podía conseguir en su tiempo, destacadamente la novela biografía escrita por Dmitri Sergeyevich Merejkovsky, Leonardo da Vinci, de 1902, para el entendimiento de la pasión, amor, odio y conocimiento que pudieron haber existido en el genio italiano. Se podría decir que es la vida la que da cuenta de la obra artística, mostrándola como lo que es, en el enigma que es, de forma que esta es una traducción imperfecta de aquella. La obra es el resultado parcial, inacabado, perfectible de una acción del pensamiento sobre los afectos. Después de esta labor de transmudación que representa la obra, dice Freud, el afecto es liberado en una forma de éxtasis casi religioso o gozo, una celebración explosiva de la naturaleza. Freud no deja de reconocer un sentido espinosista de las relaciones entre los afectos y el pensamiento en Leonardo da Vinci. Este es un modo de aquellos, más allá del bien y del mal, de lo bello y de lo feo. La obra es el resultado indistinto de lo uno en lo otro, a la vez que muestra a Leonardo como una porción ínfima de un universo total e infinito, del cual quiso apasionadamente conocer sus reglas, las leyes que lo regulan, sus composiciones físicas, matéricas, los elementos físicos y mecánicos de sus objetos, cuyos detalles lograban aparecer en su obra plástica. El artista, como parte de un universo de fuerzas esenciales, que a pesar de todo busca alterar en las dimensiones de su propia realidad y alcance. Todos los elementos y lamentos que confluyen en la realización de la obra son ahora objeto de escrutinio por Leonardo, estableciendo sus necesidades para el futuro. Dice Freud, pulsión devenida hipertrófica, hipertensa, en la medida de la seducción de que fue objeto cuando niño, en la suposición freudiana, que después se refuerza con las fuerzas pulsionales sexuales y que hace posible que transite de las obras de arte al conocimiento natural de las cosas y seres que le importaron, sin que pueda retornar a las primeras sin afectación. Tal es lo que explica, finalmente, ese dejo leonardiano de dejar obras inconclusas al no terminarlas del todo, al igual que las célebres versiones de la Piedad de Miguel Ángel. Sin lugar a dudas, aspecto que devendrá constitutivo del arte contemporáneo. Muy bien, pues espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias.